A sus 18 años, Lamine Yamal ha vivido más presión, más críticas y más golpes emocionales que muchos futbolistas en toda una carrera. El niño prodigio del Barcelona, la esperanza de la Roja, el jugador al que ya comparan con leyendas sin haber cumplido ni 20 años, ha tenido que crecer demasiado rápido, demasiado pronto. Desde que debutó con apenas 16 años, ha enfrentado rivales que querían frenar su ascenso, compañeros que lo empujaron a madurar a la fuerza, entrenadores que no siempre confiaron en él, y partidos en los que descubrió que el fútbol profesional no perdona la inocencia. Soy joven, dice con calma, pero también he visto cosas que duelen, y personas que me hicieron daño sin necesidad. Por primera vez, Lamine decide revelar esos nombres. Los 5 que más lo marcaron, los 5 que más le enseñaron a desconfiar, a protegerse y a dejar de ser un niño. 5 historias que no se cuentan en ruedas de prensa, 5 verdades que nunca dijo, hasta hoy. Número 5. Oscar Gil. Oscar Gil. Él fue la primera vez que entendí lo que significa que un adulto quiera romperte, solo porque eres bueno, confiesa Lamine, recordando un partido que dejó marca en su carrera y en su mente. Ocurrió en el derbi catalán, cuando Lamine apenas tenía 16 años y el mundo ya hablaba de él como si fuera un veterano. En una jugada rápida por banda, Lamine hizo un regate eléctrico, de esos que levantan al público. Pero antes de que pudiera escapar, Oscar Gil llegó con una entrada brutal, una de esas faltas que duelen más por la intención que por el impacto. El golpe fue duro, recuerda Yamal, pero lo que más me dolió fue ver su cara, como si quisiera decirme, bienvenido al mundo real. Los jugadores del Barça saltaron de inmediato. Xavi gritó desde la banda y el estadio entero se encendió en segundos. A pesar del escándalo, Gil no pidió perdón. Al contrario, se levantó, se acomodó la camiseta y soltó una frase fría que las cámaras captaron sin sonido, pero que Lamine entendió perfectamente. Aquí no vienes a lucirte. Ese día, Lamine descubrió que no todos querían verlo brillar, que en el fútbol profesional hay quienes prefieren apagar una estrella antes de dejarla crecer. No lo odié por la falta, dice Yamal. Lo odié porque me trató como si yo no fuera un niño, como si yo fuera su enemigo. Fue la primera herida. Y también la primera lección. Número 4. Vinicius Jr. Vinicius Jr. Él fue el rival que me hizo entender que, a veces, el odio no nace del campo, sino del ruido que hay alrededor. Confiesa Lamine con una sinceridad inesperada para alguien de solo 18 años. Los dos son jóvenes, rápidos, brillantes, dos extremos destinados a dominar el fútbol español. Uno viste de blanco, el otro de azulgrana. Solo con eso, la guerra ya estaba declarada. Pero el verdadero problema no surgió entre ellos, sino entre los que hablan por ellos. La prensa, los tertulianos, los fanáticos, los titulares diseñados para encender incendios. Un día desperté y había cientos de mensajes, recuerda Lamine. Eres mejor que Vinicius. Demuestra que eres el nuevo rey. Hazlo callar. Era absurdo. Él tenía 16 años. Vini ya era una estrella mundial. El clásico lo cambió todo. En un momento tenso tras una falta en la banda, Vinicius se acercó demasiado. Se dijeron cosas, nadie sabe exactamente qué. Pero el gesto desafiante del brasileño y la mirada fija de Lamine dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos. La gente dijo que yo lo odiaba, dice Lamine, pero yo ni siquiera lo conocía. Lo que realmente dolió fue lo que vino después. Comparaciones tóxicas, acusaciones sin sentido y fanáticos de ambos lados usándolo como arma contra un chico que apenas empezaba su carrera. Yo no odié a Vinicius, aclara Lamine. Odié que nos enfrentaran para vender titulares. Pero el impacto ya estaba hecho. A partir de ese día, cada enfrentamiento entre ambos fue una batalla emocional que Lamine nunca pidió librar. Número 3. Álvaro García. Álvaro García.
Él fue la primera vez que sentí miedo de verdad dentro de un campo profesional. Admite Lamine, bajando la voz como si reviviera cada segundo de aquel momento. Lamine tenía apenas 16 años, un niño con velocidad, talento puro y una inocencia que todavía no entendía la dureza de la liga. En un partido ante el Rayo Vallecano, Lamine intentó una de sus típicas arrancadas: control perfecto, enganche rápido, cambio de ritmo brutal. Pero antes de dar el tercer toque, Álvaro García apareció como un tren sin frenos. Un golpe seco, un choque durísimo, y Lamine voló varios metros antes de caer al césped. El dolor fue fuerte, recuerda, pero lo peor fue mirar hacia arriba y ver cómo él se alejaba sin siquiera mirarme. Ni una disculpa, ni un gesto, ni interés por saber si el chico estaba bien. Para muchos fue una falta más. Para un niño de 16 años, fue una revelación. Aquí nadie te va a cuidar. La imagen se hizo viral. Lamine tirado en el césped, los jugadores del Barça rodeándolo, y Álvaro García caminando como si nada hubiera pasado. En redes sociales, hubo debate, insultos y hasta burlas. Lamine lo sintió todo. Ese día entendí que algunos jugadores no te ven como persona, dice con una madurez que duele. Solo te ven como alguien al que hay que detener, cueste lo que cueste. Esa acción lo marcó, no por la falta en sí, sino por la frialdad, por la indiferencia, por la sensación de vulnerabilidad absoluta. No odié a Álvaro por jugar fuerte, aclara. Odié la forma en la que me hizo sentir, pequeño, indefenso, como si no perteneciera a ese mundo. Número 2. Luis de la Fuente. Luis de la Fuente. Él fue la decepción más complicada de entender, porque venía de alguien que debía enseñarme, no frenarme. Dice Lamine, con un tono que mezcla respeto y una herida que todavía no cierra del todo. De la Fuente fue el seleccionador que le dio la primera llamada importante, el que habló de él como joya del futuro, pero también el que lo trató como si esa joya no estuviera lista para brillar. Un día me decía que confiaba en mí, recuerda Lamine, y al siguiente ni me convocaba. No era solo una decisión deportiva, era el mensaje detrás, era la sensación de estar siempre en el limbo, ni dentro, ni fuera, ni titular, ni suplente, ni niño, ni hombre. La prensa comenzó a repetir la frase de la Fuente. Aún es muy joven. Pero Lamine ya estaba jugando semifinales con el Barça. Ya estaba marcando goles en partidos grandes. Ya había demostrado que podía competir con futbolistas 10 años mayores. Sentía que no me veía, confiesa, que no quería arriesgarse conmigo. El momento más doloroso llegó cuando España jugó un partido clave. Y Lamine esperó, calentó 40 minutos, miró al entrenador una y otra vez, y nunca entró. Ese día me fui al vestuario sin hablar, recuerda, porque entendí que no estaba en sus planes. Aunque dijera lo contrario, Lamine no quería un trato especial, solo quería claridad, respeto, coherencia. No odié a Luis por no darme minutos, aclara. Odié sentir que jugaba con mis ilusiones como si yo no fuera más que un niño al que podía ignorar. Esa fue la herida más silenciosa. Y también la que más creció con el tiempo. Número 1. João Cancelo. João Cancelo. Él fue el primer compañero que me hizo entender que, incluso dentro de tu propio equipo, hay batallas que nadie ve, dice Lamine con una honestidad que sorprende para alguien de su edad. El público solo ve los goles, las celebraciones, los abrazos después de marcar. Pero no ve la tensión en los entrenamientos, las discusiones tácticas, los egos que chocan, los momentos en los que un niño tiene que plantarse ante un veterano. Y eso fue exactamente lo que pasó con Cancelo. Durante una sesión en la Ciutat Esportiva, Lamine encaró, regateó y buscó el disparo. Una jugada normal para él. Una jugada que hacía desde los 15 años. Pero Cancelo, molesto por una decisión previa, lo persiguió. Le robó la pelota y justo después gritó: «¡Así no se juega! Deja de hacer lo que te da la gana». El entrenamiento se congeló.
Los veteranos miraron. Los jóvenes bajaron la cabeza. Lamine se quedó quieto, tratando de decidir si defenderse o tragar saliva. Me sentí pequeño, admite. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, el tono, la mirada, la autoridad con la que un jugador experimentado intentó aplastar la libertad del joven más talentoso del equipo. Ese mismo día, las cámaras captaron la discusión. Los periódicos hablaron de tensión interna. Las redes explotaron, y aunque el club intentó suavizarlo, Lamine supo que algo se había roto. Yo admiraba a Cancelo, dice, pero ese día entendí que, para algunos, yo era solo un niño al que había que poner en su sitio. No lo odiaba por corregirlo, lo odiaba porque no lo trató como compañero, sino como estorbo. Odié la falta de respeto, concluye Lamine. Odié sentir que no tenía derecho a equivocarme, ni siquiera a aprender. Hubo un día, recuerda Lamine, en el que entendí que, aunque tenga 18 años, el mundo no va a esperarme. Fue después de un entrenamiento duro, cuando regresó a casa en silencio, apagó el móvil para no ver críticas y se quedó mirando su propio reflejo en una ventana del pasillo. En ese momento no vio al niño prodigio, ni al futuro del Barça, ni al diamante que todos quieren moldear. Vio a un chico cansado, un chico que había aprendido demasiado rápido que el fútbol no siempre es juego, sino guerra. Todas las voces se mezclaron en su cabeza. Los gritos de Cancelo, el silencio de la Fuente, las comparaciones con Vinicius, la falta brutal de Álvaro García y el desprecio de Óscar Gil. Sentí que todos esperaban algo de mí, confiesa, pero nadie se preguntó qué estaba sintiendo yo. Fue la primera vez que lloró por el fútbol. No por un gol fallado, no por una derrota, sino por el peso invisible que estaba cargando desde que era un niño. Con el tiempo, Lamine entendió algo que cambió su manera de ver el mundo. No odiaba a esas personas. Odiaba la forma en que me hicieron crecer de golpe. Aprendió que el talento abre puertas, pero también atrae sombras, que la fama llega antes que la madurez, y que a veces, para seguir adelante, hay que aprender a perdonar sin necesidad de olvidar. Hoy, a sus 18 años, Lamine es más fuerte, más inteligente, más consciente de lo que significa ser diferente. No soy un niño perfecto, dice. Soy un chico que está aprendiendo y que seguirá adelante, pase lo que pase. Y así, con la humildad que lo caracteriza y la valentía de alguien que ha visto demasiado pronto la cara dura del fútbol, Lamine Yamal cierra su verdad más dolorosa. No fui hecho para quebrarme, fui hecho para crecer.